Personalidad Pública. No es esta la primera ocasión que visitamos en los últimos meses el norte de Santander, Cúcuta. Es esta la tercera ocasión que concurrimos a la capital del norte de Santander en apenas 3 meses. En las ocasiones previas lo hicimos para reunirnos, conversar con representantes de nuestros migrantes que tantas dificultades pasan en su tránsito al resto del continente, hacia el norte e incluso hacia el sur. Hicimos también con mi madre un episodio dolorosísimo de muchachas y muchachas que han desaparecido en las trochas y en la selva de Darién. Y tuvimos la oportunidad de conversar largamente con un grupo importante de empresarios del norte de Santander, quienes como ustedes no se insistieron en el tema de la necesidad de normalizar las relaciones binacionales, especialmente las de carácter comercial. Tanto el diputado Rondero como el diputado Palencia y Correa han sido factores activos en la reactivación de las relaciones plenas entre Colombia y Venezuela, que para nosotros son fundamentales. No es un lugar común decir, afirmar, que es un solo país, una sola gran nación. Colombia, ahora denominada por muchos venezolanos la Gran Colombia, fue una realidad que Simón Bolívar hizo posible junto con tantos nacionales de esa gran patria. Y nuestros soldados colombianos, venezolanos, se fundieron en batallas por lograr la independencia de nuestros países. Así que nuestra relación es familiar, se lo voy a decir a uno de ustedes, somos una familia. Y en la frontera con mucha más razón. Nosotros llegamos ayer a San Cristóbal en el marco de una gira que realizamos por toda Venezuela en promoción del referéndum consultivo. Ese fue el motivo fundamental de la visita a Táchira. Estamos recorriendo el país en búsqueda de que la población participe mayoritariamente en un referéndum que ha sido convocado por la Asamblea Nacional para el día 3 de diciembre. Ese referéndum los venezolanos votarán a 5 preguntas que se están haciendo relacionadas con el Ejecutivo que a juicio nuestro y por razones históricas y legales consideramos territorio nacional. 259.500 kilómetros, un laudo arbitral en 1899 le arrebató al país. Pero no quisimos desaprovechar la visita sin venir a Cúcuta, sin compartir con ustedes, sin tener la oportunidad también, luego de concluir la rueda de prensa, de otra vez escuchar a tantos venezolanos y venezolanas que usan diariamente esta línea que en la práctica no existe. Somos una sola familia, un solo y gran país. El propósito también es hacerle por vez primera públicamente a ustedes y al pueblo de Colombia el señalamiento de que nuestra prioridad en un gobierno que vamos a liderar a partir del 2024 es la normalización total y absoluta de las relaciones con Colombia, no solamente diplomáticas y consulares, sino fundamentalmente las comerciales. Queremos recuperar la economía local. Es necesario que la reactivación pase por alcanzar los montos que hasta hace unos años atrás existían de intercambio. Las últimas cifras que vimos años atrás es que el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela rondaba los 6.500 millones de dólares anuales. Hubo grandes expectativas cuando se abrió la frontera, pero la información que también tenemos los parlamentarios es que no se ha cumplido con las expectativas que en su momento se generaron. Ya hay varios meses abiertas la frontera, hay cantidades de intercambios que son absolutamente irrelevantes y que obligan a hacer un gran esfuerzo para alcanzar niveles superiores. En la última oportunidad que tuvimos en Cúcuta, en la cooperación con los empresarios, con los comerciantes, nos preocupó muchísimo las afirmaciones que ellos hicieron de las dificultades que tenían para garantizar el intercambio. Eso para nosotros es prioritario. Necesario también, y lo estamos planteando, defensores que somos de las zonas económicas especiales, de acelerar la consideración de un proyecto que en algún momento ha sido tratado, de la creación de una zona económica especial binacional. Será posible entonces que tanto en el norte de Santander como en los estados vecinos, especialmente el Táchira, pueda ser
sitio fundamental de recepción de inversiones extranjeras con facilidades arancelarias, tributarias y que haga posible entonces una totalidad. De manera que aquí estamos, un solo pueblo, una sola nación entre hermanos, visitándoles, queriendo compartir con ustedes, que nos escuchen, que naturalmente listo para responder cualquier pregunta, no solamente yo, mi profesor de candidato presidencial de Acción Democrática, partido histórico, 82 años de su fundación, y otra fuerza venezolana, no solamente políticas, sino sociales que aspiran a un cambio. También nuestros queridos diputados estamos a su disposición. Aquí estamos, en esta visita y esperando que haya no solamente nuevas visitas, sino que una vez producidas las elecciones en Venezuela como partido presidente, vamos a tener permanente contacto. Gracias de nuevo. Estamos en la disposición de las preguntas que quieran hacer. Yo quería hacer una pequeña presentación del candidato, que sé que a él puedo hablar de él, es muy malo hablar bien de uno mismo, pero quiero decir que nuestro candidato no es un improvisado. El candidato es ingeniero de formación con PhD en universidades del exterior, pero además fue gobernador del estado de Monaga, ha sido diputado por el presidente del Consejo Legislativo de Monaga, una experiencia que mostrar. Es además el rector de la Universidad Tecnológica del Centro, actualmente una universidad de punta con relación al tema de tecnología, y creemos que tenemos un hombre primero con las facultades, con las credenciales políticas y profesionales para ser el mejor presidente que Venezuela pueda hacer. Buenos días, pues bienvenidos a Cúcuta. Nosotros acá en la zona de frontera no conocíamos, pues solamente conocemos al presidente Maduro, ya Cabello, pero el resto, y de pronto María Corina Machado. Tenemos cosas mejores, señor. Pero llegaron las épocas mejores. Esta frontera ha sido una frontera siempre de integración, de familia, y lamentablemente pues Caracas y Bogotá muchas veces no saben de lo que pasa aquí en la frontera, pero siempre fue el yoyo de ese intercambio comercial, de ese intercambio histórico de familia. Yo quisiera preguntarles a ustedes ¿cómo se va a hacer ahorita para hacer una real oposición lógicamente al gobierno venezolano y que se haga como aquí en Colombia? De todas maneras, se va hablando con las partes a nivel de los grupos armados, porque allá prácticamente se va a establecer prácticamente una situación similar donde llega a ganar precisamente la oposición. Una de las características de la oposición que representamos es una oposición fundamentalmente democrática, que cree en la democracia, que cree en la paz, pero también que cree en la necesidad de reconciliarnos y de garantizar la gobernabilidad. En Venezuela no habrá posibilidad de que un cambio de gobierno se dé en paz si no se cuida de que se garantice la institucionalidad, el que sea posible que se reconozcan los distintos factores de poder que hay en el país. Yo hace algunos años atrás tuve la ocasión de conversar en Bogotá a raíz de un convenio que hacía con la Universidad Sergio Arboleda con Pedro Carmona, que por 48 horas fue presidente de Venezuela. Pedro el Breve. Yo lo respeto mucho, pero yo aproveché esa oportunidad para interrogarle por qué él creía que su gobierno había durado apenas 48 horas. Me dijo palabra más, palabra menos, porque él y quienes estaban en ese momento en la euforia de haber derribado a Chávez no entendieron que había fuerzas poderosísimas que tenía que tomarse en cuenta. Déjeme, seguramente lo han visto en alguna oportunidad, pero repasar lo que hace apenas unos días le comenté a una delegación americana que nos visitó en Venezuela. El año que viene solo se va a elegir presidente de Venezuela. Ese presidente que se va a elegir en Venezuela se va a juramentar frente a una Asamblea Nacional que en este momento tiene 257 diputados oficialistas y que al minuto de juramentar se van a convertir en diputados opositores y les va a quedar por lo menos un año de vigencia. Pero cuando se esté juramentando tendrá atrás lo que nosotros denominamos constitucionalmente el poder ciudadano, el Contralor de la República, el Fiscal de la República, el Defensor del Pueblo, que le quedarán aproximadamente unos 9 años. Le queda al Poder Moral. Está vencido su periodo y se debe convocar la renovación. Pero renovación que en principio se tendrá que dar en esa Asamblea Nacional que cada uno mayoritariamente. El Tribunal Supremo de Justicia, el diputado Correa, por cierto, fue vicepresidente de la comisión que acaba de renovarlo, ya por lo menos unos
9 años de vigencia. Tendrá en la tribuna de los invitados especiales a una veintena de gobernadores, 200 y tantos alcaldes militantes del oficialismo. Y cuando vea a la derecha, al terminar su juramentación, tendrá el alto mando militar. Unas Fuerzas Armadas que han sido formadas bajo un formato, bajo un modo que es completamente diferente a nuestra misión, pero que están ahí. Fuerzas Armadas que, por cierto, yo quiero decirlo, respetamos y valoramos porque tienen un peso importante en la vida venezolana. Así que el presidente que sea electo el año que viene tiene que tener la capacidad de garantizar que esas fuerzas poderosísimas que existen no se conviertan en un elemento de perturbación que incluso pudiera devenir en un terrible conflicto interno. Otra vez, un delegado del secretario general de Naciones Unidas, con quien conversé hace poco, venía de Afganistán, antes había estado en África, nos decía que el estudio que estaba preparando concluía que en Venezuela había todas las características de un conflicto potencial gravísimo de la población. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo, vamos a ganar las elecciones. Las últimas encuestas que hemos visto, el 81% de los venezolanos rechaza la actual gestión gubernamental. Pero ese 81% de los venezolanos tenemos que lograr que se volque en las urnas. Adicionalmente a eso, hay cifras que son incuestionables. Las elecciones regionales del 2021, las fuerzas oficialistas apenas obtuvieron 3.700.000 votos, sobre un padrón electoral de 22 millones de electores. En las elecciones del 2020, la citó el diputado Rondero, obtuvieron una cifra aproximadamente igual, es decir, ellos vienen exhibiendo una cifra similar de votos en los últimos años. 18, 17% del padrón electoral. Si logramos convencer a los venezolanos que la vía no es la abstención, que la vía no es la inversión extranjera. Comentaba antes de entrar que estuve en Argentina hace poco, un alto mando militar argentino me enseñó, no me contaron, los planes que en su momento se montaron entre los enemigos de Argentina, Colombia y Brasil para invadir a Venezuela a raíz de los eventos ligados al concierto unitario. Se produjo porque al final no se dio la hora de otra cosa. Eso hubiera sido un terrible conflicto latinoamericano. La solución de Venezuela la tenemos los venezolanos. La tenemos que dar en paz y democráticamente. Con la fuerza del voto vamos a derrotar a Nicolás Maduro. Aprovecho para saludar con mucho cariño a los más de 300.000 venezolanos que viven en el norte de Santander. Candidato Luis Eduardo, usted habla de que las clases populares son las que se han volcado a salir de Venezuela. Los ricos sabemos y los empresarios que ponen la inversión y ponen los candidatos, pero ¿cuál es la estrategia suya para captar toda esa votación que usted dice está un poco abstemia aquí en el departamento norte de Santander específicamente? En el caso nuestro, no solamente de los de Santander, en el resto del continente, porque buena parte de esos electores pudieran eventualmente regresar a Venezuela y sufragar. Y en el país, nuestra organización política, Acción Democrática, tiene un largo historial de vinculación con los sectores populares. El Partido del Pueblo, su denominación. El primer objetivo es convencer precisamente a los más pobres, a los desposeídos, los que se han marchado a sus familias, con quienes nos reunimos diariamente. Ojalá puedan acompañarnos ustedes a alguna reunión en Venezuela, cuando hablamos del tema de la migración, y ver a las mujeres llorando, a los hombres llorando a sus hijos. Hay una pregunta que siempre hacemos: ¿cuántos de los que están aquí frente a mí tienen un familiar que se ha marchado? Y hasta ahora todos, pero cuando digo todos es todos, se levantan la mano porque tienen a alguien que se ha ido. Es una situación dolorosísima. Nuestra primera estrategia para los desposeídos. Naturalmente estamos interesados en garantizar el apoyo de la clase media, de los empresarios no solamente nacionales sino extranjeros. Venezuela, un gobierno nuestro, va a ser un país de respeto al inversionista nacional y extranjero, de garante para la inversión nacional y extranjera. Venezuela no se va a recuperar si no cuenta con cuantiosos capitales privados, nacionales y extranjeros. Nuestras necesidades son muchas y nuestras oportunidades también son muchas. Candidato. Bueno, me parece muy importante que sean precisamente ustedes los que estén hoy acá, porque de una u otra forma ustedes tienen voz y voto, por decirlo así, en lo que es el gobierno nacional venezolano. Y de alguna forma, aunque sean oposición, se hacen sentir. En los
últimos días pues, hubo cambio de CNE y ustedes tuvieron la oportunidad de participar en este proceso. Es muy importante, yo voy a hablar en este momento como venezolana en el exterior, es muy importante que así como se logró ese cambio de CNE, ustedes hagan alguna propuesta para que el CNE aperture el registro electoral permanente, para que podamos hacer cambio de residencia, porque yo puedo estar cerca, pero y el otro resto de 7 millones de venezolanos que están en otras partes del mundo que no van a venir a votar, porque económicamente para muchos puede ser imposible, para otros son cuestiones de tiempo, de trabajo, es imposible. Entonces, ¿qué estrategia van a manejar para que eso se haga realidad y esos 7 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela podamos ejercer el derecho al voto? ¿Y cuántos habrán por inscribirse de esos 7 millones que ni siquiera están en el registro electoral permanente? Bueno, si me permiten, voy a pedir al diputado Correa, que es vicepresidente de la comisión, que en su momento designó los últimos 2 consejos nacionales electorales de Venezuela, que responde a esa pregunta. Pero intercambio para acá. Vamos acá. Porque voy a hacer como... Bueno, no hacer como Gómez, como Gómez que se quería hacer a Castro. Compadre, quédese por allá. El poroto es mío, compadre. Eso no retoña. O sea que date la intención de devolverla, que no me digan sentar. Sea como Carmona. José Gregorio Breve. Espérela, Esa es la balita. No, es la mía. Con banda presidencial y todo. La balita. Si no tiene la balita, Está viva. Arriba. Está caliente. Están los pies del Silverio. Ay, Dios mío, Los periodistas son gente seria. La migración venezolana, como hemos señalado anteriormente, está dividida en 3 partes. Primero, en una parte que sufrió en el exterior una xenofobia, que era ese rechazo al extranjero que se iba, a ese venezolano que llegaba a los sitios. Luego apareció el chauvinismo, que era la preferencia por el connacional a donde llegaba el venezolano. Y más adelante, y por último, como señalaba el diputado Rondero en su momento, la aporofobia, que es un término que ya Naciones Unidas reconoce en cuanto a las migraciones, que es el rechazo al pobre. El venezolano en su primera parte era un venezolano que iba a invertir, que abría negocio, la gente se emocionaba, generaba empleo, bueno, y luego se brincó al venezolano que se iba a veces hasta con $100 en el bolsillo, saliendo de un terminal de pasajeros en el Parque del Este, en la ciudad de Caracas, que salía con una bolsa. Y eso ocurrió y ocurre todavía en Venezuela. Un gobierno presidido por Eduardo Martínez tendrá el compromiso de acompañarnos. Es el retorno, el regreso a los venezolanos. ¿Cómo? Con mayores oportunidades. Sincerando una economía que está desfasada, una economía trasnochada, basada en una izquierda que se quedó en su momento. No para entrar en el tema de las ideologías, si eran buenas o malas la izquierda, pero hoy el modelo económico venezolano está agotado. Y el programa económico de Luis Eduardo Martínez, Eduardo como es mayoritariamente conocido, es un programa donde está llamado a la inversión, a la sinceración del salario. Que los jubilados sean nuestro orgullo y los pensionados nuestro orgullo para vivir. Nosotros no aceptamos que un venezolano se sienta denigrado al momento de recibir sus ingresos. Esos venezolanos que se van tienen que enviarle muchas veces al mayor para que le mantenga. Y esa situación puede cambiar si nosotros cambiamos el modelo económico y la mentalidad con un programa. ¿Cómo parar esa migración? La paramos con mayor inversión, generación de empleo y con
la seguridad jurídica para el inversionista extranjero. Que cada dólar que invierta un venezolano en un extranjero en Venezuela tendrá seguridad jurídica y que su compromiso es cumplir y cumplir con las obligaciones que tenga, pero la seguridad jurídica tenga la seguridad que se le va a hacer cumplir. La frontera venezolana con Colombia, que es una cosa que nos importa muchísimo, es la frontera, la segunda frontera más viva que tenemos después de la de México y Estados Unidos. Son 2.200 kilómetros. Nosotros abarcamos los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Nuestros 4 estados son fronterizos con Colombia. Es una frontera mucho más activa cuando no hay esa alcabala, cuando no hay el viaje, cuando no hay los controles, porque la frontera tiene una línea imaginaria. Usted se pasa de aquí hacia allá y de allá hacia acá porque hace vida diaria. Y cuando una frontera hace vida diaria es porque la hace con un hermano. Y nosotros no hay motivo, como decía uno de los periodistas anteriormente, para haber tenido cerrada erróneamente, equivocadamente, criminalmente una frontera cerrada durante tantos años, donde los únicos perjudicados fueron los ciudadanos de la frontera, los habitantes de la frontera, y los gobiernos siguieron viviendo con todas las comodidades y con todas las calmas que le representa el poder, y un gobierno ejercido por Leonardo Martínez, tenga usted la seguridad que eso no volverá a ocurrir. Los inscritos en el exterior. Nuestra Constitución señala que los venezolanos en el exterior pueden y deben votar. Bueno, lo de deben es el cumplimiento moral con las elecciones, porque nosotros no tenemos la obligación del voto. El voto es una acción espontánea. Y hay la obligación de que los registros, los consulados en el exterior estén abiertos. El caso de Colombia, gracias a Dios, hoy podemos decir que con Colombia se podrá tener, y haremos toda la presión necesaria, aún siendo minoría, en una Asamblea Nacional por culpa de los abstencionistas. Somos minoría o el gobierno es mayoría, no porque haya tenido más votos, sino porque la abstención es la que lo hizo mayoría. Si el venezolano no entiende que lo único que hace un gobierno que no tiene votos es procurar que haya abstención, y un gobierno que no tiene votos no quiere que tú votes, y que el día que votes, votes dividido, y que además dividido escoja a quien no puede hacer. Bueno, todas las condiciones las ha conseguido el gobierno gracias a un sector que estoy seguro que no podrá seguir avanzando en el tema, porque Venezuela decidió cambiar, y para ese cambio tendremos hoy esta rueda de prensa. Se lo decía al comienzo al presidente del colegio de periodistas, que esta puede ser una rueda de prensa histórica, que podamos verla como si estuviéramos regresando del futuro, con 10 meses de anticipación, que hoy hacemos la rueda de prensa tan calmada, tan tranquila, tan en cordialidad con quien va a ser presidente, y que en 10 meses tenga usted la seguridad estarán en presencia de quien será presidente de Venezuela. Esos inscritos en el exterior tienen que votarlo, pero para eso hay que tener relaciones diplomáticas. Muy probablemente, si nosotros no reanudábamos relaciones con Colombia, no las podíamos tener. Y si no se reanudan relaciones con Estados Unidos, no podemos decir que donde no hay consulado, donde no tenemos el servicio público y la representación consular, es imposible hacerlo. Y para el tema del consulado, que alguien hablaba del cierre de la frontera, mi querido periodista Castañeda, Vega, es tan criminal esto, que los países en el peor momento de su vida, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, rompieron relaciones diplomáticas, pero nunca rompieron relaciones consulares. Imagínese usted que nosotros no teníamos una guerra ni un conflicto con Colombia, y se nos decidió romper durante tantos años relaciones diplomáticas con un hermano. Eso es como cuando usted pelea con un hermano y no lo deja entrar a la casa. Doctor José Gregorio, es interesante el tema que tiene que ver con el partido que está respaldando al doctor Martínez para la candidatura de la República Bolivariana de Venezuela como presidente. El tema de Acción Democrática, que es una institución política en Venezuela, ¿cómo se va a hacer en este momento para poder, digamos, retomar aquellos desertores que son muchos? Porque hay que comparar que
tanto Acción Democrática, ¿cierto?, como COPEI, pues son partidos casi para identificarlos con el liberal y el conservador aquí en Colombia. Se perdió esa imagen de esos dos partidos muy importantes de la República Bolivariana de Venezuela. Los desertores, grandes desertores, grandes potenciales políticos, por ejemplo de Acción Democrática, ¿de qué manera vuelven bajo la figura del doctor Martínez? Yo no lo llamaría desertores, yo lo llamo sencillamente desavenencia desde el punto de vista interno de la casa. Estas primarias híbridas, estas primarias que ocurrieron, que fueron sencillamente un engaño al electorado, tuvo algunas cosas buenas, que fue decantar el proceso y saber cuántos era cada quien. La reconciliación y el reencuentro de AD está por debajo. Cada los días camina. Mientras usted y yo estamos aquí conversando, esa gente que se fue, que no creyó en su momento, hoy está regresando, porque al fin y al cabo van entendiendo que las únicas siglas que le va a servir para poder ser un gobierno alternativo son esas cifras que usted puede ver en el pendón que tiene atrás. Esas siglas son el factor de unión. El factor de unión no lo seremos ninguno de los seres humanos como tal, como seres de carne y hueso. Sencillamente, el factor de reconciliación se encuentra en esas siglas que tienen más de 80 años al servicio del ciudadano. Una pregunta para el licenciado Luis Eduardo Martínez. Regreso del presidente Gómez. Candidato presidencial de la República de Venezuela por el partido Acción Democrática. Recientemente los gobiernos de Colombia y Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, en sus entrevistas o conversaciones, planteó Petro o los gobiernos una sociedad entre Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos, y PDVSA. ¿Qué opinión le merece su opinión respecto a esa propuesta? Y segunda, otra pregunta de una vez para cerrar. Una vez sea elegido presidente de Venezuela, sí señor, ¿y qué política o planteamiento hará usted para poder repatriar a los venezolanos que hoy han migrado de Venezuela? La repatriación de los venezolanos pasa por la recuperación de la economía. Es imposible pensar en que millones van a volver si no tienen empleos de calidad, no tienen oportunidades, no tienen condiciones superiores. Así que para nosotros, lo hemos dicho en Venezuela una y otra vez, existen dos medidas que son urgentes y prioritarias. La primera de ellas es un incremento de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones que se corresponda con cifras dignas. Realmente ustedes lo saben, hoy el salario mínimo de Venezuela no solamente es el trabajo del mundo, sino casi irrisorio. Estamos hablando de 130 bolívares, que es el equivalente a menos de $4 al mes. En muchos países el salario mínimo de media hora, de 20 minutos, hoy es el salario mínimo mensual de la más gran mayoría de los países. Y el segundo programa prioritario es la capacidad de retornar de los venezolanos, que naturalmente está atada a la primera medida. Así que nosotros hemos propuesto en el programa que se ha venido presentando y que formalmente se hará en el primer trimestre del año que viene, que es necesario garantizar la recuperación de la economía con un alto contenido social, con inclusión social, para que entonces sea posible el regreso de nuestros muchachos y de nuestras familias, que es un tema dolorosísimo para las familias venezolanas. En relación a la industria petrolera venezolana, que en un momento determinado fue un modelo de eficiencia en el mundo, PDVSA llegó a ser de las empresas más reputadas del planeta, con apenas unos 12.000 profesionales, tenían una capacidad de producción que rondaba los 3.300.000 barriles. Se produjo una estampida de nuestros mejores técnicos. Buena parte de ellos, por cierto, vinieron a Colombia en su momento. La industria pasó de esa cifra que acaba de mencionar a más de 150.000 trabajadores, una parte de ellos hoy mal pagados, sin ninguna función específica, de ser una empresa de exploración, comercialización de petróleo, se convirtió en una empresa que era responsable
de centenares de actividades no propias del Pozo Petrolero. Construía casas, reparaba escuelas, repartía bolsas de comida, hacía actividad deportiva, vendía fruta y desdibujó su gestión. Hoy nuestra industria petrolera está en una situación dificilísima. Nuestra producción, el vicepresidente de la Comisión de Energía, Minas y Petróleo pudiera dar una cifra alta, pero ronda, dependiendo de la fuente, entre 750 y 850 mil barriles diarios. Una leve recuperación se ha producido en los últimos meses con el cambio de la licencia de la OFAC, que beneficia fundamentalmente a Enia, Bresol y a Chevron. Y se espera una ampliación de esa licencia si se cumple con los acuerdos de Barbados, todavía crezca o más la producción y pueda pasar de 1 millón de barriles diarios. Pero hoy hicimos mucho menos de lo que deberíamos estar produciendo y va a ser necesario también un esfuerzo importante en alianza con corporaciones públicas y privadas del negocio petrolero para reestructurar nuestra industria. Yo sí quiero dejar claro aquí, en presencia de los diputados militantes como yo de Acción Democrática, en lo que sí no está planteado por razones históricas, por razones de nuestras propias convicciones, es la privatización de PDVSA. Para nosotros, PDVSA es una empresa fundamental, estratégica venezolana que seguramente va a necesitar. Vamos a procurar aliados extranjeros que faciliten no solamente capitales, sino fundamentalmente conocimientos, capacidades técnicas para recuperar. Las reservas petroleras de Venezuela son de las más grandes del mundo. Y si sumamos a ellas las que se encuentran en los mares en disputa, que en este momento procuramos que se dé una fase final de negociación con Guyana junto con este referéndum, entonces las reservas petroleras venezolanas probadas y estimadas son muy superiores a las que cualquier país del Golfo Pérsico pudiera hacer. Así que el reciente acuerdo con Ecopetrol es para nosotros un motivo de especial atención. Yo supongo que en la Asamblea Nacional, seguramente el director de los diputados, los próximos días se necesitará conocer cuál es el contenido de cada uno de los puntos que sobre todo en un petrolero, el vicepresidente de la comisión, si no les importa. Sí, no está bien. Perdón, para hacerle una pregunta, perdón, en su eventual elección como presidente, ¿cuáles son sus medidas económicas de choque para poder cambiar la economía venezolana? El corriente está muy caída. La primera y sin ninguna duda es una revisión, ajuste, incremento importante de inmediato de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. En la medida que nuestros trabajadores tengan mayor capacidad adquisitiva, el poder de compra aumentará, lo cual provocará un aumento en la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez reactivará la industria venezolana que se encuentra en porcentaje altísimo de subutilización por el parque industrial, y a su vez eso entonces hará posible un círculo virtuoso en nuestra economía. Muchos me pueden preguntar, en el caso de dónde va a sacar el dinero para las primeras de cambio. Venezuela tiene en este momento recursos que rondan en los 21.000 millones de dólares retenidos en diversas instituciones del mundo por causa de las sanciones económicas. En Londres, por ejemplo, hay unos 2.125 millones de dólares al cambio de hoy en oro depositados en el Banco de Inglaterra, en el nuevo Banco de Portugal, cantidades importantísimas, en muchos bancos americanos hay cantidades importantes, sin contar lo que existe, el derecho especial de giro en el Fondo Monetario Internacional y en los dividendos que generan empresas que como CICO, con los mismos números, son propiedad del Estado venezolano. Adicionalmente es de esperar que junto con la liberación de esos recursos por causa de que se produce una elección, digamos que medianamente transparente, nosotros no nos asusta eso, estamos acostumbrados a ganar las elecciones en las condiciones más adversas.
Es de esperar entonces que se cumpla una liberación de esos recursos de inmediato, pero a la par debe esperarse que se produzca una revocatoria de las restricciones que la OPAC tiene sobre la actividad petrolera, gasífera, minera de Venezuela. Esa derogación de las medidas restrictivas para la actividad petrolera, gasífera, minera, va a provocar de inmediato una activación importante de la industria petrolera y provocar la economía. Nosotros hemos estimado que los recursos que están retenidos en el extranjero pueden permitir un incremento de salario para el sector público, soportarlo durante por lo menos 12 meses. Durante esos 12 meses, las fuerzas internas productivas de Venezuela van a activarse y vamos a poder entonces garantizar el empleo de calidad. Venezuela llegó a tener en un momento determinado los salarios mínimos más altos de Latinoamérica. Hoy son una vergüenza en cuanto a la remuneración se refiere. Pero no hay nada más importante para nosotros que la reactivación de la economía, pero garantizando la mayor seguridad social. Hicieron una alianza, o quieren hacer una alianza, pudiera llamarse histórica para algunas personas entre Ecopetrol y PDVSA. Para nadie es un secreto que en este momento en Colombia el galón de gasolina está a 15.300 pesos. Va a llegar a 16.000 terminando el año y es un costo realmente elevado para la economía colombiana. Petro anda detrás de alguna alianza para que el combustible en Colombia baje, seguramente. Pero ¿bajo qué costo se va a hacer eso? Porque es una alianza que los conocimientos pues que uno tiene del país allá de gasolina. Entonces, ¿cómo va a surgir, según la visión de ustedes, de la Asamblea Nacional y usted que está allí, cómo puede surgir esa alianza? Bueno, yo les quiero decir primero que Venezuela es por naturaleza un país petrolero por encima de ello. Esa ha sido la fuente de nuestra riqueza, producto de la nacionalización petrolera en un gobierno nacional en 1976. Con la creación de PDVSA. Si alguna vocación tiene clara Venezuela, es la vocación de ser un país petrolero. No solamente porque tiene las principales reservas del mundo en sus subsuelos, sino que además, porque las reservas en el subsuelo no valen nada, sino las sacan. Pero además, no es por casualidad que Chevron logra una licencia OPAC solo para la empresa americana durante el proceso de mayor fortaleza de las sanciones. Es decir, la empresa norteamericana era la única que podía comercializar petróleo venezolano y sacar petróleo venezolano y comercializarlo en el mercado de los Estados Unidos. Y es el esquema petrolero el que ha hecho que el levantamiento de las sanciones sea progresivo y ahora se produzcan 4 grandes licencias generales. Una, la licencia 44 puntualmente, con el tema de la posibilidad de comercialización de gas y petróleo en Venezuela. No es casual que Eni y Repsol, las 2 grandes petroleras europeas, italiana y española, están en Venezuela sacando petróleo y gas, y se acaba de incorporar una petrolera mediana también europea, francesa, Maurel&Prom, a quien se le acaba de ubicar un nuevo lote en Venezuela para la explotación petrolera. Es decir, los europeos están pagando el gas a 4 veces su valor que le venden los Estados Unidos como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces yo creo que el negocio que podría estar haciendo Ecopetrol asociándose con PDVSA es un negocio exitoso que con toda seguridad abarataría los costos de los combustibles para los colombianos en Colombia. En Venezuela estamos abiertos a la asociación con Ecopetrol. No hay el problema de la producción de gasolina y de combustibles en Venezuela es más un producto de que nosotros producimos solamente petróleo pesado. No tenemos petróleo liviano ni tenemos que importar condensado. ¿Saben de dónde importábamos nosotros el condensado para hacer los productos y hacer los derivados de los propios Estados Unidos? Cuando se producen las sanciones se deja de venir el condensado de los Estados Unidos y empezamos a producir condensado, empezamos a comprar condensado en Irán, que nos implicaba el doble del tiempo de transporte, el doble del costo, y eso ha hecho que se ralentice la producción de los productos en el mercado nacional.
Pero además, tenemos otro problema. Ese producto que vendemos en el mercado nacional a $0.50 en el mejor de los casos, si lo vendemos a precio internacional, que no es verdad que sea internacional, lo estamos vendiendo muy por debajo de lo que venderíamos en el exterior. Y para Venezuela es más negocio sacar un litro de gasolina o un litro de gasoil y venderlo en Colombia o venderlo en Europa que venderlo en el mercado interno, porque en el mercado interno lo tienen que vender subsidiado para el consumo local. En consecuencia, eso hace también que se afecten las variables de la comercialización. No estamos produciendo la suficiente gasolina el día de hoy para atender el mercado nacional, pero lo que sí es cierto es que cuando lo potencias al precio de los valores internacionales, incluso por debajo de lo que lo están pagando ustedes en Colombia, es negocio venderlo afuera y es negocio porque le abarata el costo de la vida a quien lo compra afuera y le genera mejores ganancias al propio Estado venezolano, que también vendiendo en mejores condiciones que las que lo venden en el mercado interno. Por otro lado, el tema de las sanciones nos costó mucho. ¿Por qué nos costó mucho? Bueno, porque estábamos vendiendo petróleo en un mercado sancionado. El petróleo del mercado sancionado vale más o menos 40 o 50% menos de su valor comercial. En consecuencia, estamos vendiendo petróleo que está en la tasa que usted ve al día a 85, lo estábamos vendiendo en 40 o 45 dólares el barril. Además, los chinos estaban haciendo una gran fiesta porque le compraban petróleo de Irán, le compraban petróleo de Venezuela, como que están sancionados, y ahora entró un gran proveedor de petróleo en el mercado, que es Rusia. Rusia, estando sancionado, entró como nuevo proveedor a ese mercado sancionado. En consecuencia, se saturó el mercado del petróleo sancionado, la incorporación de Rusia por la guerra, y eso hace que el mercado del petróleo sancionado prácticamente colapse. Primero, entonces, como lo que tiene menos petróleo en el mercado libre, los Estados Unidos se ven la obligación de mirar hacia Venezuela como proveedor seguro de petróleo y como proveedor del mercado internacional libremente. Por eso levanta la sanción. Esto no solo es un acuerdo político, es un acuerdo esencialmente petrolero, donde los Estados Unidos, teniendo la guerra Rusia-Ucrania, teniendo bloqueado a Irán, teniendo sancionado a Rusia y ahora con el tema del Golfo Pérsico, termina de producir una situación terrible. Los Estados Unidos solo produce en su mercado interno el 20% del petróleo que consume. Ya agotó el 50% de su reserva estratégica, en virtud de lo cual tiene que reponer reserva estratégica y tiene que sostener esa máquina de consumir petróleo todos los días en los Estados Unidos, que tiene un déficit del 80% de su producción. En consecuencia, viene a Venezuela a buscar la posibilidad de recuperar el espacio de Venezuela como gran productor de petróleo. Fuimos el segundo productor del mundo en algún momento, llegamos a producir 3.700.000 barriles diarios. Hoy, como consecuencia del mal gobierno y de la destrucción de PDVSA por parte de Chávez y Maduro, y el tema de las sanciones que vino a terminar de acabar con la industria petrolera, solo producimos entre 750 y hoy estamos por hablando de los 850.000. Pero las estimaciones de los expertos internacionales dicen que podríamos estar a mediados del año que viene por el orden del 1,5 millones de barriles, y eso nos pondría en más o menos 250.000 millones de dólares de ingresos al año para Venezuela. En consecuencia, eso sería el gran motor de la regulación económica venezolana, junto con los bienes que tenemos congelados en el exterior. Es decir, nosotros somos un país de vocación esencialmente petrolera que debemos rescatar, y eso pasa por la recuperación de la industria petrolera, y esa va a ser la gran convocatoria para que los venezolanos regresen al país. Yo quisiera preguntar una cosa. Además, el negocio petrolero es un buen negocio para aquel que vaya y se meta hoja. Si triunfa la oposición, el estilo de vida del venezolano que regrese al país tiene que cambiar, porque anteriormente era la pinta, la jeva, el real, la moto, la disco, el wiki, esto tiene que cambiar, porque yo lo viví. Entonces, hay demasiados subsidios y debe el venezolano aportar para que Venezuela resulta, ¿cierto? De la migración, digamos, el mejor aprendizaje. Los venezolanos se dieron cuenta que vivían en el mejor país del mundo, y no lo sabían. Cuando han tenido que salir a competir. Se debían competir en un mercado como el mercado colombiano, que es un mercado muy agresivo y muy competitivo, y se han dado cuenta que tenían una situación por encima del promedio y que éramos el rico del barrio y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, bueno, esto nos hace tomar conciencia un poco de las grandes potencialidades que teníamos en los gobiernos de Acción Democrática, porque es justicia decir que en los gobiernos en los que ADES gobernó, por eso yo digo que tenemos experiencia en gobernar, ya lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, y hemos hecho que Venezuela florezca. Por eso estamos promoviendo la candidatura de compañero Eduardo Martínez, que tiene experiencia en gobierno, que sabe cómo se hacen las cosas, y que vamos a retomar a la Venezuela de la prosperidad para
para que vuelva a... Pregunta para el señor candidato Luis Eduardo Martínez. Visión y propuestas para la frontera. Siempre se ha escuchado y se ha hablado, por ejemplo, de propuestas como la creación de un banco binacional, una universidad binacional, una zona económica binacional. Incluso se ha pensado en un acueducto, aprovechando las posiciones geográficas del estado Táchira, sus riquezas naturales de ríos y versus Cuba. ¿Qué propuestas concretas para esta región podríamos tener una vez sea usted elegido presidente de Venezuela, doctor Luis Eduardo Martínez? Total, completa, absoluta liberación de cualquier mecanismo de restricción de control en nuestra frontera. Nuestra visión es una concepción similar a la de la Unión Europea. No hay absolutamente ninguna restricción entre los países de la Unión. Hemos tenido la oportunidad los tres de compartir esa experiencia. Vemos entonces dos países sin fronteras que restringen, pero también vemos dos países que convivan en proyectos de carácter importante. Mencioné hace unos minutos atrás el impulso que tenemos que darle y convencidos estamos que sería bien importante de la creación de la zona económica especial binacional con una serie de facilidades, un régimen distinto, común arancelario, tributario y laboral, junto con la zona económica especial binacional. Hemos estado planteando un proyecto que todavía necesitamos terminar de acabar, la existencia de autoridades binacionales que puedan resolver sobre temas importantes. Otra vez, si bien hay experiencia en Latinoamérica, con el Parlamento sudamericano, con el Parlamento latinoamericano, como el Mercosur, tenemos que la integración entre Venezuela y Colombia tiene que avanzar un poco más. Un Parlamento colombo-venezolano con reales capacidades de resolver sería una buena experiencia que está en este momento en fase de elaboración del diseño. En nuestro concepto es de absoluta total integración, que no haya ninguna restricción, que no haya alcabalas de ninguna naturaleza, sino que seamos un solo país, con una sola gran nación. Muchas gracias a los amigos de la prensa. Candidato, finalmente, ya que usted toca el tema de la política exterior de Venezuela frente a los mecanismos de participación comunitaria a nivel regional, presumo que tiene previsto también que Venezuela retome el protagonismo en cuanto a que se reincorpore a tratados internacionales multilaterales como la Comunidad Andina de Naciones, que en mala hora el chavismo decidió marginar, y al sistema interamericano de derechos humanos a través de la OEA, y se puedan a través de esos medios internacionales desarrollar mejor los elementos de cooperación y de integración a nivel regional. Déjame enfatizar el último organismo internacional que señala que Venezuela tiene que reincorporarse plenamente, absolutamente a la Organización de Estados Americanos, la cual ha sido parte de su propia formación en la Comunidad Andina de Naciones. Es importantísimo. Y en cada uno de los entes multilaterales existentes, no solamente en Latinoamérica, Venezuela tiene que ser parte otra vez activa del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, del mismo Banco Mundial. Pero no solamente se trata de los organismos multilaterales, para nosotros es fundamental la relación con no solamente cada uno de los países latinoamericanos, sino también con el resto de los países del continente, con los Estados Unidos. Ahí amigos, socios, aliados de Venezuela durante muchos años. Necesitamos ambas naciones retomar plenas relaciones. No dijo ningún venezolano, lo dijo un americano. Dicen que fue Theodore Roosevelt, el de la frase: los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses, y
en este caso los intereses de Estados Unidos de alguna manera están estrechamente relacionados con los intereses de Venezuela. Los Estados Unidos necesita un proveedor seguro, que siempre lo fue, el petróleo como es Venezuela. A los Estados Unidos le interesa un intercambio comercial permanente importante. Durante muchos años Venezuela fue el primer socio comercial de Florida. Los Estados Unidos tienen necesidad de resolver, porque sí, el problema migratorio en esa frontera y en la misma Colombia. ¿Cuántos millones de personas han atravesado el país para seguir? Primero lo hacían hacia el sur y ahora hacia el norte. Con los Estados Unidos entonces plenas relaciones diplomáticas, consulares, comerciales, también con la Unión Europea. En nuestro concepto de la política exterior es una política exterior donde no puede haber ningún tipo de restricciones con cualquier país del mundo, especialmente con nuestros vecinos del continente y con nuestros aliados. Eso sí, en el marco del respeto a los intereses de cada país, que es un principio, la soberanía, que somos hermanos de Colombia, somos hermanos también de argentinos, de brasileños, de chilenos. ¿Recordabas tú cuántos miles y miles se refugiaron en nuestro país, en este país que sí está? Y queremos volver a ser ese país seguro, confiable, bello, hermoso, que está listo para integrarse por completo en la comunidad de naciones de América y del mundo. Pregunta para el diputado Juan Carlos Palencia, miembro de la comisión. Ya que él está ahí, quiero aprovechar esta pregunta. ¿Qué garantías le da usted como presidente al señor Nicolás Maduro y a su entorno muy cercano del gobierno? Todas las que establece la Constitución de Venezuela y las leyes de la República. Nosotros seremos absolutamente respetuosos de las garantías que para cualquier venezolano establece nuestra Carta Magna y nuestras distintas legislaciones. Si hay algo que Venezuela está unida, no solamente respeto las leyes, sino también la división de los poderes públicos, donde cada poder respete las atribuciones del otro y no nos limitamos. Bueno, ahora sí, la pregunta para el diputado Juan Carlos Palencia. Con eso cerramos. Sí, miembro de la Comisión de Fronteriza. Sabemos la fundación de las Casas Colombia. ¿Cómo marcha ese proyecto en su difusión y ampliación de las Casas Colombia? ¿Se ha pensado la creación de una Casa Colombia en Cúcuta? ¿Y cómo entraría esas casas o esa fundación a catapultar la campaña Luis Eduardo Martínez, presidente de la República de Venezuela? Bueno, buenos días. Bueno, primero que nada, nosotros seguimos apostando a la integración fronteriza de dos pueblos hermanos que jamás debieron haberse separados por las diferencias entre Caracas y Bogotá, porque todos ya conocemos el desastre y las consecuencias que trajo este cierre de frontera a lo largo de 7 años. Trajo ruina, desolación a dos departamentos norte de Santander y al estado Táchira. Porque para hablar de frontera hay que estar viviendo en el departamento norte de Santander o en el estado Táchira. No se puede opinar del destino de la frontera desde Bogotá y de Caracas, porque los más afectados fuimos. Ese intercambio comercial que data más de 200 años, relaciones históricas, relaciones de consanguinidad, relaciones de afinidad. Este intercambio comercial, la frontera de San Antonio y Cúcuta es la frontera más activa de América Latina, con una balanza comercial de más de 8.000 millones de dólares al año. Era ejemplo a seguir por el resto de países, del resto de fronteras, de países latinoamericanos. Venían aquí a San Antonio, venían aquí a Cúcuta a observar ese intercambio, a conocer esa experiencia. Y vemos que se acabó el 19 de agosto de un solo plumazo del 2015. Se cerró la frontera hasta la apertura que se dio el 26 de septiembre del 2023. 22, cuando la llegada de Gustavo Petro. Es allí que los balances fueron muy negativos, pero todavía tenemos grandes retos que cumplir por este tema de frontera. Yo siento que Caracas y Bogotá programaron una apertura de fronteras, se fueron,
nos dejaron aquí también esto, las expectativas no fueron cumplidas. Es así entonces que desde aquí, de esta tribuna, de esta rueda de prensa, le exigimos tanto a Caracas como a Bogotá, que ya están dadas las condiciones para la apertura de fronteras las 24 horas. Que no limiten hasta las 9 de la noche en el lado venezolano, en el lado colombiano 8 de la noche. Ya están dadas las condiciones, ya tenemos el restablecimiento de las relaciones comerciales, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares, ya están dadas las condiciones. Ese es un clamor que está pidiendo el pueblo del estado Táchira y el pueblo del departamento de Norte de Santander, que somos los que utilizamos a diario la frontera. Por otro lado, sobre el tema de las casas Colombia, es política que tenemos previsto crear la Casa Venezuela aquí en Cúcuta, para que nuestros hermanos colombos venezolanos y nuestros hermanos venezolanos que residen aquí, los más de 300.000 venezolanos repartidos a lo largo y ancho de los 40 municipios que tiene el norte de Santander, puedan de aquí tener una asistencia clara, que sirva como de apoyo y ese calor que tiene Venezuela, pues recogerlos allí, conversar con ellos, saber cuál es su situación, si se quieren devolver, si no se quieren devolver, cuántos adultos hay, cuántos niños hay, cuántas madres cabezas de familias hay, para atender esta población. Porque así como lo estamos haciendo con la Casa Colombia, como lo estamos haciendo en la Casa Colombia, que está instalada, que tenemos más de 10 Casas Colombia a lo largo y ancho de los municipios del estado Táchira, donde tenemos esa relación histórica con nuestros hermanos colombo-venezolanos, y allí nos estamos orientando en consultoría jurídica para que puedan tener su documentación al día, porque parece mentira. Hay personas que tienen 30 años viviendo en Venezuela y todavía no tienen su documentación, porque se fueron producto de la misma situación económica y también de la guerra que vivía con Colombia, porque fueron desplazados a trabajar en algunas fincas y en algunas profesiones en Venezuela, pero ahorita no tienen su documentación y lo estamos ayudando. También esperamos lo propio que lo haga también Venezuela. Si me permite, para cerrar. No me lo sigue. Más importante, el solio presidencial. No me mueva Ese es el problema de los tachirenses. no me mueva la silla, no me mueva la silla. ¿Qué problema, tío? Que se sientan de la silla no se quieren parar. Están reclamando tiempo de esto. Así le pasó a Carmona. Si Carmona hubiera sido tachirense, todavía No se para. No, allá si hubiera sido tachirense. Otra vez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero quería hacer un comentario personal. Mientras respondían los diputados Rondero, Correa y Palencia, afloró a la mente. Yo nací en un estado del centro del país, en Aragua, pero mi papá nació en Zulia, en Cacique del Cubo, un pueblo que está muy cerca de la frontera colombiana. Y yo estaba recordando en este momento cómo mi papá me relataba cuando él era niño, todos los días pasaba el río para ir a la escuela, para venir a la escuela en Colombia estudiar, porque en el Cacique del Cubo en aquellos años no había escuela. Y años después, siendo yo gobernador, quise ir a Cacique del Cubo a conocer el pueblo de mi papá y llevé unas donaciones a la escuela que ya existía. Estaba recordando que una de las cosas que más me gustó en ese momento es que cuando me recibieron los niños, los docentes, las maestras, interpretaron el himno de Venezuela, pero también interpretaron los niños el himno de Colombia. Una demostración cómo los pueblos pueden y tienen que ser hermanos. Así que esperamos, confiamos, queremos que nuestro gobierno en Venezuela, una vez electo, sea un gobierno de total y absoluta integración. Ese sueño de nuestros libertadores vuelve a ser realidad, que sea una sola gran nación en Sudamérica, para el ejemplo del mundo. Así que, otra vez, muchísimas gracias. Los venezolanos y colombianos
vamos a hacer loa a esa gloria al bravo pueblo cuando usted sea elegido presidente de Venezuela. Que su boca los oídos de Dios y pase un ángel y diga amén. Amén. Un antecedente histórico que sirve de impronta. Aquí nació la Patria Grande. Aquí nació la Patria Grande hace más de 2 siglos. Entonces, que sea un motivo de que se refunde nuevamente esa Patria Grande en cabeza de un gobierno La Constitución de Cúcuta en 1921, en la Villa del Rosario de Cúcuta. A 1921. Bueno, aprovecho. La cuarta Constitución. Todavía en la historia de Venezuela se recuerda la Constitución de la